Apreciados hermanos, continuamos estudiando el libro de Daniel. Hasta ahora ha sido una maravilla, una bendición para todos nosotros. No se olviden que si desean una copia de esta presentación, visiten escuelasabatica2000.org y compartan con aquellos que necesitan escuchar la palabra de Dios. El título para hoy día es Del foso de los leones al foso del ángel. Qué hermosa lección. Vamos a orar, mis hermanos. Santo Dios que estás en los cielos, gracias te damos porque mediante este libro de Daniel nos estás mostrando que tú dominas y que tú estás siempre con nosotros. Gracias, Señor, por esta oportunidad de estudiar este libro y pedimos que tu Espíritu Santo esté con nosotros y nos ayude a comprenderlo. Bendice a todas nuestras familias y especialmente a todos nuestros hijos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. El versículo de memoria, Daniel 6:4. Interesante versículo. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Qué interesante. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Qué es lo que estaba pasando allá? ¿Y por qué ellos querían acusar a Daniel? ¿Por qué a Daniel? ¿Por qué a Daniel? Miren lo que estaba ocurriendo. Daniel capítulo 6, versículo 1 y 2. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas, que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno. O sea, Daniel estaba por encima de todos. Algo más, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Buen plan, un buen plan, buena organización. Solo que esto provocó celos. Me puse, antes de que comience, por ejemplo, la lección en sí, cómo la reputación de Daniel pasa de un imperio a otro, porque este era un imperio nuevo, medo-persa, y ahí llegó Daniel, hablaron de Daniel y le pareció bien a Darío, uy, mira, necesito este caballero en mi reino, y lo puso sobre todos los demás. Y miren sobre quiénes los puso, Daniel 6:3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el rey. ¿Qué problema para Daniel? Daniel, como dice mi hermana, pasa de un imperio, es reconocido que en él está el Espíritu de Dios, y luego que vienen los celos de estas personas. ¿Por qué él? ¿Por qué él? Entonces hay personas celosas de Daniel. ¿Y qué pasa cuando hay personas, cuando hay celos? ¿Qué es lo que pasa? Cuando hay celos, hay problemas. Ya hay problemas serios. Por ejemplo, 1 Samuel 18, 7-9. Miren lo que dice. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1000, no le falta más que el reino. Celos. Y luego que, y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos ¿a quién? A David. Lo mismo que sucedió con Daniel. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado del rey. Querían acusarle de alguna manera. ¿Por qué? Porque él es el primero.
Y no puede ser que él sea el primero, porque él es cautivo. Pero ¿con quién no contaban ellos? Mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. No pudieron hallar ocasión alguna o falta. Era el mejor empleado del reino. Es que el cristiano debe ser así. Nosotros como cristianos deberíamos ser así, los mejores empleados de nuestra empresa. Los mejores estudiantes de la escuela. Los mejores de todo lo que hacemos. Nadie debería encontrar en nosotros problemas. Nadie debería encontrar en nosotros problemas. Esa era la vida de él. Y hay muchos de nuestros hermanos que viven así. Muchos de nuestros hermanos que son un ejemplo en donde están. Que son un ejemplo donde están. Pero miren lo que pasa. Daniel 6:5. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle. No, él no. Como Job. Hombre perfecto, temeroso de Dios, sin problemas. Querían encontrar algo, pero dijeron, no se puede. Él es fiel, Él es bueno. Entonces, lo único en lo que podemos encontrarle falla, ¿en qué es? Si no la hallamos contra Él en relación con la ley de ¿qué? De su Dios. La única oportunidad para hacerle caer a Él es ¿qué cosa? Que no cumpla la ley. Que no sea fiel a su Dios. Es la única situación. Es la única situación. Mis hermanos, ya hemos dicho hace rato que debemos ser los mejores empleados, profesionales, estudiantes, todo. Y a veces hay celos cuando somos así. La gente quiere hacernos problemas. ¿Por qué? A veces, no, porque Él guarda el sábado. Y si nosotros hacemos que Él no guarde el sábado, listo, se va a ir. Por eso tenemos problemas del sábado, por eso tenemos problemas contra lo que nosotros profesamos. Este es el tipo de problemas que a veces nosotros tenemos. Ay, mi hermano, y me llama la atención es pensar que estos hombres, estos otros sátrapas y gobernadores, estaban completamente convencidos de que era imposible hacer caer a Daniel. Nada iba a hacer que él fuera desleal al reino, ni al rey. El único tacón de Aquiles que tenía Daniel era su integridad y su fidelidad a su Dios. Si había algo que podía hacerlo caer, era eso. Cómo ellos, al ver a Daniel, un hombre de más de 80 años, que había trascendido a este nuevo imperio, que estaba en lugar de gobernador con solamente 2 más, sobre todos, ellos le tenían tanto respeto y sabían que su integridad no iba a fallar por nada más que no fuera por su fe. ¿Qué hace la gente cuando nos ve a nosotros? Pueden decir, este hombre y esta mujer son íntegros, que nada los va a hacer caer, nada los va a hacer tratar ni problemas monetarios, financieros, de salud, nada los va a hacer salirse de su línea con su Dios. Pues poderoso, qué poderoso mensaje Daniel está mandando en este momento. Amén, amén, amén. Es que este mensaje debería llegar a nuestros corazones. Pero miren lo que dice Daniel 6:6.
Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Y luego que Daniel 6:7, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, todos. ¿Estaba Daniel? No, algunos, pero se atribuyen que todos. Así es como ahora Satanás, 99% de verdad, 1% de error. ¿No ha dicho Dios que no podéis comer de todos los árboles del huerto? Exactamente igual. Así, parece verdad cuando tiene su error. Qué triste. Y luego, todos que han hecho, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Imagínense al rey. Wow, me parece bien. Me parece bien, me parece bien. A mí nomás, claro, por eso soy el rey. ¿Y de dónde tienen que venir las direcciones? De mí. ¿De dónde tienen que venir todo lo que se planea? De mí. No, está bien. Así el reino va a estar mejor. Porque ¿quién va a dirigir? Es yo. ¿Quién va a dar las direcciones? Soy yo. Qué interesante. Bien planeado, bien planeado. Y luego que Daniel 6, 8, 9. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo. Ya lo tenían hecho, ya estaba escrito. Necesitas firmar esto. ¿Y qué? Para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Y evidentemente la ley de los medos y los persas no se podía abrogar. No se podía abrogar. Si el rey firma, se hace. Pese a quien le pese. Un ejemplo de eso tenemos en Esther 1:19. Miren lo que dice. Si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media para que no sea ¿qué cosa? Quebrantado. Es que los decretos de los medos y los persas eran así. Miren lo que dice el folleto en esta parte. Diodoro Sículo, un antiguo historiador griego, menciona una ocasión en la que Darío III, que no debe confundirse con el Darío mencionado en Daniel, cambió de opinión. Después de firmar, cambió de opinión. Pero ya no pudo derogar una sentencia de muerte que había dictado contra un hombre inocente. Es que cuando está hecho, está hecho. Esa era la ley de los medos y los persas, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. ¿Y el rey qué hizo? Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Entonces hay una confabulación contra Daniel. Está todo planeado. Saben todos los pasos y saben todo lo que hace Daniel. Y a él hay que hacerle caer de alguna manera. La ley nada más era para Daniel. Y la ley era para quién? Es eso, para Daniel. Para hacerle caer a él. Qué interesante. Luego Daniel 6:10, miren lo que dice. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, ¿qué hizo? Entró en su casa
y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. Desobedeció completamente la orden. Pero lo interesante de todo esto es que entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén. En la Biblia, ¿cómo nos aconsejan que debemos orar? Mateo 6:6, ¿qué dice? Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Por qué? ¿Por qué Daniel tenía abiertas las ventanas? ¿Por qué ese consejo no siguió ese consejo que después de muchos años lo dio Jesucristo? ¿Por qué será? Creo que Daniel sí sabía y entendía las razones por las cuales el edicto había sido firmado. Creo que él entendía, pero ¿qué más? ¿Qué hay en esto? ¿Por qué él estaba en esa situación? Tal vez el secreto de este pasaje está aquí, como lo solía hacer antes. O sea, no cambió. Esa era su forma de ser. Esa era su forma de orar. Y estos sátrapas, estas personas que confabularon contra él, sabían que él hacía eso. ¿Y por qué? Miren lo que dice Salmo 28:2. ¿Por qué su cámara quedaba hacia Jerusalén? Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Es que solía hacer esas oraciones de esa manera, mirando hacia Jerusalén, clamando al Dios de Israel, al Dios que él había conocido. La lección también decía de que muy probablemente Daniel había recordado y reflexionado cómo se comportaron sus compañeros ante el decreto del rey Nabucodonosor también, y cómo ellos le contestan a él, ¿no? Le dice, y si Dios quiere salvarnos, Él nos va a salvar, y si no, también, pero no vamos a ¿qué? A serle infiel, no le vamos a fallar a Él. Entonces dice que Él no cambia sus hábitos devocionales, sino que continúa su práctica habitual de orar 3 veces al día hacia Jerusalén. Era un testimonio público. Sobre Dios no hay otro más. Mi primera responsabilidad es con Él, es con mi Dios supremo. La segunda, con el pueblo. Pero primero yo le soy fiel a Él. No voy a cambiar mis hábitos, no voy a cambiar nada. Así se derrumben los cielos. Mi primera prioridad es Él. Mi primera prioridad es Dios. Y un ejemplo de eso lo tenemos en Hechos 5, 27 al 28. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Aquí está la orden. ¿No les hemos dado esa orden? A que ustedes ya no prediquen más. Es que ellos estaban predicando continuamente. Eso es lo que hacían continuamente. Y entonces, ¿qué? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. ¿Y cuál era la respuesta? La que dio Daniel y la que todos debemos dar. Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los
hombres. Y esa respuesta retumba en esta historia. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Daniel ora a su Dios a pesar de cómo lo hicieron sus amigos. Entonces Daniel 6:11, entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Es que sabían que él estaba orando. Sabían que esa era su costumbre. Y luego que Daniel versículo 12, fueron ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios un hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? El rey respondiendo el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Eso es verdad. Y luego que Daniel 6:13, entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste. Aquí se ve cómo ellos trataban a Daniel. Él no era de ellos. Daniel, aquel que es de los hijos de los cautivos de Judá. Y ese que no es de esta nación, no te respeta. No te respeta a ti, sino que 3 veces al día hace su petición. Qué tremendo, qué tremendo. Y ahora, ¿qué tiene que hacer el rey? ¿Qué tiene que hacer el rey? Daniel 6:14. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera. Finalmente se dio cuenta cuál era lo que había detrás. Se dio cuenta el error que había cometido. Le pesó en gran manera. Ojalá que cuando un empleado, un estudiante tenga algún problema así, que su empleador diga, wow, este era el mejor, qué pena que se va a ir. Qué pena que él no está aquí. ¿Cuántas veces dicen eso de nosotros? Qué pena que él se va a ir. Qué pena. Le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. ¿Podía o no podía librarle? Era la ley de los medos y los persas contra su voluntad de rey. Él, pero tenía que cumplir su ley. Tenía que cumplir su ley. Entonces Daniel 6:15 al 16, es interesante esto. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Pero el rey tenía algo. Él es fiel. Él no es como los otros. Él es algo especial. Y miren lo que dice, porque él sabía eso, miren lo que dice. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, él te libre. Cuando hablábamos de los jóvenes, de los 3 jóvenes que decían, él puede, él es capaz de librarte. Y lo puede hacer. Él es capaz de librarte. Ojalá que ese rey, que ese Dios te
libre. ¡Qué deseo! Entonces, ¿qué pasó? Lanzan a Daniel al foso de los leones. Pero miren lo que dice la hermana de Huay con relación a esta situación. Dios no impidió a los enemigos de Daniel que lo echasen al foso de los leones. Permitió que hasta allí cumpliesen su propósito los malos ángeles y los hombres impíos. Él no impidió eso. Luego que, miren lo que dice. Pero lo hizo para recalcar tanto más la liberación de su siervo y para que la derrota de los enemigos de la verdad y de la justicia fuese más completa. Fuese más completa, para que se vea realmente qué es la verdad. O el Dios de Daniel, o lo que hacían los sátrapas, gobernadores, etcétera, etcétera, para que se sepa toda la verdad. Y miren lo que continúa en los versículos 19 y 21. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. ¿Por qué fue ahí? A ver si estaba vivo, a ver si Dios lo había librado. ¿Por qué? A ver si Él te libra. Tenía esa esperanza de que Él no había sido dañado por los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste. Y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? ¿Te ha podido? ¿Ha sido capaz? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Imagínense al rey escuchar esas palabras. Estaba tan preocupado y ahora le vuelve el corazón. Oh, ese Dios ¿de qué calidad? El Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú sirves, te ha ayudado. Qué alegría para escuchar la voz de Daniel. Daniel 6:22 dice: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Wow. Qué testimonio. Qué testimonio. Qué impresionante, ¿no? Impresionante este testimonio que muchos de nuestros hermanos apóstoles viven con esa fe y esa fidelidad. Ojalá sea así nuestra vida. Entonces, pero esto no termina ahí. Para que sea completamente vista qué cosa, qué es el error y qué es la mentira. Y miren lo que sucede en Daniel 6:23. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en ¿quién? En su Dios. Ninguna cosa le pasó a él. Entonces Dios cuida a Daniel. Y así como Dios cuida a Daniel, ¿qué va a pasar con las otras personas? Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel. ¿A qué? A la pena de muerte. Pero lo interesante es que trajeron a quienes también, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no había llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron
todos sus huesos. ¿Por qué a su familia? Es que a veces decimos, lo que yo hago es solo para mí. ¿Quién va a pagar? Yo. Yo voy a pagar y listo. A nadie más le interesa. Eso no es verdad. Porque lo que yo hago, lo que nosotros hacemos, influye en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestra esposa. No somos una isla. Todo lo que hacemos tiene consecuencias no solamente para nosotros, sino para todos los que nos rodean. Y aquí es la prueba clara. Parece injusto, pero suceden estas cosas. Pero vamos a Daniel 6, 25 al 26. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos y naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada de parte mía, es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Amén. Finalmente Él reconoció que Él es Dios. Y eso por el testimonio de Daniel. Y por el testimonio de Daniel y por supuesto de sus amigos. Muchas veces nosotros podemos ser el único Jesús que la gente puede conocer. Y yo digo, wow, qué interesante que nosotros donde vayamos reflejemos a Jesús. Que las otras personas puedan mirar en nosotros a Jesús. Y eso fue exactamente lo que hizo Daniel. El rey conoció a Dios por su testimonio. Amén, amén. Daniel 6, 27 al 28. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. La promesa era: yo quiero que tú seas cabeza y no cola. Yo quiero que tú estés arriba y no abajo. ¿Y se cumplió o no se cumplió en Daniel? Solamente porque Él era fiel. Nuestro Dios quiere que nosotros seamos ejemplo como Daniel. Ojalá que podamos cumplir eso, pero no lo podemos hacer solamente por una decisión vaga. Tenemos que hacer como Daniel hizo. Como era su costumbre, él oraba a su Dios 3 veces al día. Se consagraba a su Dios continuamente. Eso no era un día, 2 días, sino toda su vida. Ojalá que nosotros podamos seguir ese ejemplo y consagrarnos a Dios todos los días. La hermana de Huay dice: conságrate a tu Dios todos los días, haz de esto tu primer trabajo. Que Dios nos bendiga y que nos ayude, mis hermanos.